vez somos todos, porque tal vez somos todos. Evangelio de Juan 8:31. Verdad y libertad solo en Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Les respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Señor, te pedimos que nos hables a nuestros corazones en esta tarde. Gracias, Dios, por esta libertad que nos has dado en Jesús. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo para darnos salvación y vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, te damos gracias. Amén y amén. La verdad es firme, la verdad es constante, la verdad no es inestable, la verdad es un compromiso. La verdad es un compromiso y se refleja por mi actitud con Jesucristo, que resulta de una auténtica libertad. Pero cuando yo todavía estoy caminando en la esclavitud del pecado, se va a notar también a quién sirvo. Se va a notar exactamente a qué lado yo me decanto, hacia qué lado yo me voy. Ahí se va a notar. Porque el Señor les dice aquí en el verso 1, mire, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Oh, entonces aquí hay un primer paso. Y el primer paso para alcanzar el progreso de la libertad del verdadero discípulo está en la permanencia. El primer paso es creer. Ese es el primer paso. Creer en Jesús. Él les dijo: si verdaderamente a los que habían creído, si vosotros los que habéis creído. Pero muchos han creído en Jesús, reciben a Cristo, pero no permanecen en Cristo. Lo reciben, pero no permanecen en Él. Andan viviendo su vida todavía a su manera. ¿Sí? Viven a su antojo. Y ahí continúan ellos haciendo sus cosas, haciendo malabares con su vida, sin demostrar realmente en quién han creído. Y sí habían creído, pero no habían permanecido. Entonces, no se trata solamente de creer de una manera intelectual, porque muchos creen de manera intelectual en la palabra de Dios, y creen en un Cristo y razonan las cosas de Cristo, pero lo creen solamente aquí, en la cabeza, y no llega al corazón. No llega al corazón nunca. Nunca llega al corazón. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de ver. El primer paso es creer en Jesucristo. Y no solamente creer en un Dios de manera intelectual, es un compromiso. Porque la palabra de Dios dice, el Evangelio de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En comprometerme en las cosas del reino, en comprometerme con Cristo, en tener un compromiso verdaderamente con Él, de permanecer completamente en su palabra. Ese es el verdadero discípulo, ese es el progreso hacia la libertad.
Si yo quiero tener esa verdad y quiero tener esa libertad, solo la puedo conseguir en Jesús. Pero hay un paso, hay una forma que tengo que ir caminando para llegar hasta ese progreso que Dios quiere demostrar en mí. Ya le dije, el primero es creer. El segundo paso es la permanencia. Mire lo que dice. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es un discípulo? Es alguien que está aprendiendo, ¿verdad? Y aprende de su maestro. Y es una calcomanía, es una copia, ¿verdad? Idéntica de su maestro. Ese es un discípulo. Aquel que hace las cosas, ¿verdad? Aquel que hace las cosas como las ha hecho su maestro. Ese es un discípulo. Ese es verdaderamente un discípulo. Entonces, debo de hacer lo que mi maestro dice, porque si yo permanezco en él, voy a conocer la verdad. Y solamente así, en esa permanencia de estar con él, entonces yo voy a llegar a ser su discípulo. Y cuando yo sea su discípulo, entonces voy a conocer la verdad. Es un proceso. Es un progreso que va, y es un proceso que va caminando para poder llegar hasta esa situación que Jesús quiere darnos la completa libertad. ¿Por qué hay tanta esclavitud ahora en el mundo? Porque hay tantas personas que son esclavas del pecado, porque todavía no han logrado llegar a la permanencia con Jesús, no permanecen con Él. Y el Señor Jesús lo dijo: si permanecieres en mí, si permanecieres en mí, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces debo de permanecer en Él. Pero muchas veces yo quiero andar mi vida aquí caminando en un cristianismo ligero, sin querer involucrarme y sin tener un compromiso con Jesús, sin querer aprender de mi maestro. Todas esas cosas son las que yo tengo que ver. Es bien bonito decir soy cristiano. Es bonito, ¿verdad? Sí, yo soy cristiano. Es bien bonito decir yo soy cristiano, pero tener un compromiso con el cristianismo, con Jesús, esos son otros 10 pesos, hermano. No, esa es otra cosa. Muchos de, no, si es que yo recibí a Jesús y yo, aleluya, amén. Ajá, sí, cierto, aleluya, amén. Pero cuando ya las cuestiones se enfrentan, la vida verdadera con el cristianismo de compromiso, ahí es donde realmente se nota si usted tiene un compromiso en la práctica, si usted verdaderamente es un discípulo de Jesús. Aquellos judíos habían creído en Jesús, pero el Señor les da una advertencia: si quieren ser mis discípulos, tienen que permanecer en mí, tienen que permanecer aquí. Entonces, para que yo pueda conocer plenamente la verdad, debo de permanecer en Jesús, en sus enseñanzas, en esas enseñanzas que Dios tiene para mí. El verdadero discípulo son aprendices, seguidores, fieles de Jesús. Somos aprendices, seguidores, fieles de Jesús. Pero muchas veces nosotros no queremos ser fieles a Jesús. Estoy siguiendo una corriente, estoy siguiendo algo aquí, estoy queriendo ir allá, pero no quiero ser un seguidor fiel de Jesús. Un verdadero discípulo es un seguidor fiel de Jesús. Y esa es la diferencia. Entonces, para que yo pueda tener esa libertad que Jesús me está ofreciendo, tengo que dar esos pasos primordiales en mi vida: creer, permanecer y aprender. Es un proceso: creer, permanecer y aprender. Cuando yo empiezo a creer, a permanecer y a aprender, voy a ver lo que Dios quiere realmente para mi vida. Y eso es lo que Jesús quería con el pueblo de Israel. Miren lo que dice en el verso 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero yo he creído en Jesús. Sí, pero sigue viviendo en adulterio. Pero yo he creído en Jesús. Sí, pero sigue viviendo en fornicación. Tengo 20 años de ser cristiano. Sí, pero sigue viviendo en fornicación. Tengo 20 años de ir a la iglesia. Sí, de ir a la iglesia, de asistir y calentar la banca.
De eso sí lo tiene. Pero de que realmente haya aprendido lo que el Señor Jesús dice, permaneced en mí, crees en mí, permanece en mí y aprende de mí. Eso es lo que nos dice Jesús. Cuando yo estoy haciendo esos pasos primordiales en mi vida, entonces yo voy a poder lograr la libertad en mi vida. Y aquí está hablando el Señor Jesús con los judíos y les dice, y le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Mi amado hermano, aquí nosotros estamos viendo algo bien importante. La verdad en la vida del hombre es respaldado por los hechos de Jesús en la cruz del Calvario. Ahí se nota que usted es realmente libre. Porque hay personas, yo he visto casos, hay personas que han tenido una esclavitud de un vicio por ponerle un ejemplo, del cigarrillo. Pero cuando permitieron y dejaron que el Espíritu de Dios hiciera la obra en sus vidas, esos vicios fueron quitados de la noche a la mañana. Yo conozco personas que han sido malcriadas, pero malcriadas. Y de la noche a la mañana dejaron de decir malas palabras. Yo he conocido personas que han sido pero mentirosas. Y de noche a la mañana han dejado de mentir. ¿Por qué? Porque han creído. Y no solo creyeron, permanecieron. Y no solo permanecieron, aprendieron. Y siguieron a Jesús. Dijeron, como dice aquel corito, yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de hacer. El auténtico discípulo de Jesús va a conocer la verdad divina y va a conocer la libertad del poder del pecado, porque el pecado esclaviza. Y aquí los discípulos de estos señores estaban diciendo, no, si nosotros somos linaje de Abraham, jamás hemos sido esclavos. Jamás hemos sido esclavos. Tenían un poquito de, ¿cómo se llama? Amnesia histórica. Y alguna vez usted también ha tenido esa amnesia histórica en su vida. Jamás recuerdo que haya sido eso. Jamás lo recuerdo. El pueblo de Israel había sido esclavo de Egipto. Había sido esclavo de Asiria, había sido esclavo de Babilonia, había sido esclavo de los medos persas, había sido esclavo de Grecia, había sido esclavo de Roma. Y cuando Jesús estaba hablando, ellos eran esclavos de Roma, del imperio romano. Porque era en ese imperio fue que nuestro Señor Jesús se desenvolvió, bajo el auge del imperio romano. Y el apóstol Pablo también usó muchas veces eso del imperio romano, porque él decía, no, si yo soy romano de nacimiento, señores, yo no he comprado mi ciudadanía, yo soy ciudadano de nacimiento. El apóstol Pablo lo decía y eso lo liberó muchas veces a él. Y entonces estamos hablando aquí de la esclavitud, los diversos yugos, las diversas potencias que habían esclavizado al pueblo de Israel. Y esos mismos esclavos, esos mismos yugos y esas mismas potencias los han esclavizado a usted. Probablemente no sea Egipto, probablemente no sea Siria, pero probablemente usted tenga un pecado que lo está esclavizando y Jesús quiere darle a usted libertad en esta noche. Jesús quiere hacerlo libre, porque el Señor dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cuál es esa verdad? Jesucristo es la verdad. Solo en Él tenemos salvación, libertad y vida eterna. Solamente en Él nosotros podemos encontrar las mejores prerrogativas de Jesús para nuestras vidas. Nosotros vemos cómo la voluntad ha sido esclavizada en estos días. La voluntad de muchos ha sido esclavizada. Y algunos han sido esclavizados por ese montón de juegos que usted anda ahí, por las tabletas esas, los teléfonos, han sido esclavizados. Porque usted no puede ver a una persona, usted ve a una persona y ahí andan, esclavizados en su mundo. Tiene 20,000 amigos, pero a la hora que pide la ayuda para uno de esos amigos, ninguno de esos 20,000 amigos están, porque todos son de papel, hermano, son de mentira. Ay, en las redes sociales tengo 2 millones de amigos, sí. A ver, que te ayuden pues. Pedirle una donación a ver si te ayudan. Tengo 50,000 amigos. Sí, 50,000 amigos de papel, hermano. Porque algunos así son. Tengo 2 millones. Sí, pero son de papel, son de mentira. A las horas de las horas, nadie pues. Nadie. No, nosotros debemos de ver
que nuestras voluntades no sean esclavizadas por esas cuestiones que hay, porque esas son armas, las redes sociales, todas esas cuestiones, usted las puede usar bien, pero también pueden ser un arma de doble filo para su vida, para destruir su familia, y los esclavizan. Nosotros hemos visto casos donde el esposo está aquí, la esposa está allá y el niño está allá. No se hablan, hermano. Y si quieren hablar, le mandan un WhatsApp y están al otro lado del cuarto. Qué terrible, ¿verdad? Voluntades esclavizadas por la tecnología, voluntades esclavizadas por el error y el pecado, voluntades esclavizadas por la drogadicción, voluntades esclavizadas por el adulterio y la fornicación, voluntades totalmente esclavizadas. El Señor Jesús los dijo: cree en mí, permanece en mí y seréis libres. Debo de creer en Jesús, debemos de creer en Jesús para que nosotros podamos tener esa libertad que solamente la podemos conseguir en Jesús. Vaya por favor conmigo a Romanos capítulo 8, verso 34, mire lo que dice. Romanos 8:34. Amén. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todos en todo tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo ya pagó por usted y le ha dado a usted la completa libertad. El problema es que algunos todavía seguimos viviendo en el poder del pecado y seguimos manteniéndonos en esa influencia del pecado en cada una de nuestras vidas, y eso nos destruye, nos agobia a cada uno de nosotros, porque no hemos dado el primer paso, y el primer paso es creer. Cuando yo creo, permanezco. Cuando yo permanezco, aprendo. Mira lo que dice el verso en Romanos capítulo 6, verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como a esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? El apóstol Pablo lo pone de una manera tan clarita aquí que usted no puede ver otra cosa. Miren lo que dice más. Pero gracias a Dios, en el verso 17, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. O sea, soy liberado del pecado, pero ahora soy siervo de la justicia. Y esta cuestión funciona de esta manera. Recuerde que estamos hablando que Israel estaba en el apogeo, en el auge del Imperio Romano. Ahí había esclavitud. Y si alguien quería comprar aquel esclavo en la venta, en el tiangue de esclavos, en el mercado de esclavos, llegaba y pagaba un precio por ese esclavo. Si yo venía y compraba ese esclavo, ¿qué era para mí? Porque yo lo había comprado, era mi esclavo. Estando en mi poder, porque yo lo había pagado un precio por él, estando en mi poder, podía seguir permaneciendo esclavo, porque ahora iba a ser mi esclavo, ¿verdad? Pero estando en mi poder, yo también podía darle una carta de libertad, absolviéndolo de toda esclavitud, estando en mi poder. Y eso fue lo que Jesucristo hizo exactamente con nosotros. Nos compró, pagó un precio en la cruz del Calvario por usted con sangre, pagó por usted
y nos dio la carta de libertad, porque dice que escribió y la puso en la cruz del Calvario y la exhibió públicamente para demostrarle al mundo, al demonio y a todos sus ángeles que usted ahora era libre de todo pecado y de toda maldad. Esa es la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Por eso dice, si creéis en mí y permanecéis en mí, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la verdad, Él es la vida. Entonces nosotros podemos ver qué maravillosa gracia la que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Esa libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Pero muchas veces nosotros tenemos esos malos hábitos, ¿verdad? De continuar en la maldad, de continuar en el pecado. Y el apóstol Pablo, por medio de la carta aquí a los romanos, nos hace esa clara advertencia. Y yo quiero que por favor vayamos y veamos a otro apóstol que es Juan. Vaya conmigo por favor a Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Primera de Juan, allá por Apocalipsis. Primera de Juan, allá por los últimos libros, hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Amén. ¿Lo tiene? ¿Cómo dice el Señor en su palabra? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es la infracción de la ley. Y sabéis que el aprecio para quitar, que Él apareció. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces se da cuenta. Si cree, si permanece y aprende, entonces conocerá la verdad. ¿Qué has de hacer? Creer, permanecer, aprender y conocer la verdad. Pasos sencillos que el Señor Jesús pone. Y usted lo puede ver en todas las iglesias del mundo. En todas las iglesias del mundo. Creer, permanecer y aprender. Si aprende, encuentra la salvación. Y la salvación ya la tiene. Ya está ahí. Pero para que verdaderamente sea su discípulo, porque ser un discípulo de Jesús incluye muchas cosas, hermano. Ay, es que ahí solo a quitarte, a trasquilarte van. ¿Sí? A muchos así lo ven. Pero esa es parte del aprendizaje, que usted se va a dar cuenta y cuando usted vea, usted de su corazón va a salir. Nadie le va a poner, aquí nunca le hemos andado puesto una meta a usted, hoy usted tiene que donar tanto. No, nunca, jamás lo hemos hecho. Es voluntad lo que Dios ponga en su corazón, eso es. Y así trabajamos nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos que yo ya soy libre, no soy libre porque yo he querido ser libre, soy libre porque Cristo me ha hecho libre. Porque en Él encuentro completamente la libertad. Y Jesús nos ha hecho cada uno libre. Él quiere darnos a nosotros la libertad de esa esclavitud que está agobiando este mundo. Porque la esclavitud, amados, aparte de ser un hábito de aquellas cosas malas que usted hace, aquel hábito de mentir, aquel hábito de hacer las cosas mal, ¿verdad? Porque tenemos ese hábito de siempre andar poniendo cizaña a las cosas, de quererle meter, ay, es que ya te dijo aquel y usted responde con otra cuestión de ira. Cuidado, no responda con brusquedad, no responda con ira. Es que el fuego se apaga con fuego, pastor. Sí, en algunos casos se apaga con fuego. Pero no hay mejor arma que la que Dios nos ha demostrado a cada uno de nosotros. Y esa arma que Dios tiene es poderosa, hermano. Y esa arma es el perdón. Cuando usted empiece a conocer esas cuestiones de la palabra de Dios, se va a dar cuenta que el perdón es un arma poderosa. Un arma poderosa para darnos a nosotros libertad de tantas cuestiones en nuestra mente, libertad de tantas cosas que han hecho con nosotros, libertad cuando usted aprende a perdonar. Pero no voy a poder aprender a perdonar si no permanezco con Jesús, aprendiendo de Jesús. Porque quien fue el primero en perdonar fue Él. Porque al primero que ofendimos fue a Él, fue a Dios, a Él lo ofendimos. Entonces Él ha extendido su perdón para cada uno de nosotros. Pero muchas veces nosotros, con ese pecado habitual, estamos sometidos y estamos en una clara rebelión contra Dios. Así nos encontramos muchos, en una clara rebelión contra Dios. Pero Dios,
por medio de su Hijo Jesucristo, quiere darnos a nosotros salvación y vida eterna. Ay, ya te creíste ese cuento. Muchos así dicen. Amado hermano, usted le podría decir a unas hormigas: hey, miren, váyanse porque aquí va a venir un montón de agua y se las van a llevar. ¿Verdad que no? ¿Le entenderían las hormigas? ¿Verdad que no le entenderían? ¿Qué tendría que hacer usted para que las hormigas le entendieran? Hacerse hormiga, ¿verdad? No le quedaría otra. Pero como usted no puede hacerse hormiga, pero nuestro Dios Todopoderoso, Jesucristo, Él viendo la necesidad, la ignorancia y la testarudez del ser humano, porque somos testarudos, Él se hizo hombre. Y en su condición de hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para avisarle a usted de que después de esta vida hay otra. No, es que en esta vida se termina todo. No, si la palabra de Dios lo dice. Está escrito que el hombre muera una vez y después de eso, el juicio. ¿A dónde quiere permanecer usted eternamente? ¿En el cielo o en el infierno? Y el Señor Jesús vino para darnos a nosotros la salvación y la vida eterna. Vino para decirnos: hey, si no obedecen, se condenan. Y Dios lo puso de una manera tan fácil, tan sencilla, por medio de su Hijo Jesucristo, por medio del perdón. No es que la hacha ya está puesta sobre el madero. No, ya no es así. Jesús lo dijo y el Señor lo demostró un poco más de 2000 años. Poco menos que de 2000 años. Cuando Cristo nació en Belén. Os ha nacido ahora en la ciudad de Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. Y Jesús, por medio del apóstol Juan, lo demuestra cuando Juan lo dice en aquella parte de la palabra del Señor en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces tengo esa libertad en Jesús. Hay una promesa de libertad de Dios por parte de su Hijo para nosotros, en que si yo puedo creer en Él, Jesús me va a dar a mí la libertad de la tiranía del poder del pecado, porque el pecado es tirano, hermano. El pecado es tirano. El pecado lo destruye. El pecado no escatima usar toda su fuerza y todo su poder para destruir al ser humano. No lo escatima, lo destruye. El pecado esclaviza la mente del hombre, el corazón, la voluntad, lo esclaviza. Pero Cristo quiere darnos a nosotros una completa y absoluta libertad, sacarnos de esa servidumbre en la cual muchos nos encontramos aún. Cristo quiere darnos libertad. Y esa libertad solamente la vamos a conocer cuando nosotros permitamos que esa promesa de la libertad empiece a brotar en nuestros corazones. Si creímos, permanezcamos. Si permanezcamos, aprendamos. Porque aprendiendo encontraremos nosotros la salvación, la verdad y esa vida eterna que Cristo ha preparado para cada uno de nosotros. Aún antes, dice, de la fundación del mundo. Él ya lo tenía preparado. Cristo quiere a usted darle salvación y vida eterna. Quiere sacarlo de esa esclavitud en la cual muchos aún nos encontramos. Si usted cree, permanezca y aprenda, y va a encontrar la salvación y la libertad que solamente se encuentra en Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu salvación, por esta libertad y esta promesa tan preciosa que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Porque sabemos, Señor, que solamente en ti hay salvación y vida eterna. Pedimos, Padre amado, por aquellos que todavía tienen problemas en sus vidas. Te pedimos, Señor, que te manifiestes con poder y gloria sobre cada uno de ellos. Amigo que me escucha, usted que todavía no conoce a Jesús, le suplico que pueda abrir su corazón y permita que Cristo pueda habitar en su vida y pueda darle a usted la salvación y la vida eterna. Te damos a ti, Señor, la gloria y la honra. A ti atribuimos la gloria. A ti atribuimos la honra.
A ti atribuimos poder y majestad, santo es el Señor. A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad, santo es el Señor. Señor, quédate en nuestros corazones, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. El predicador ya terminó su mensaje. Recibe a Jesús como tu Salvador personal ahora. Invócale de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.